Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y su familia. Las disculpas del caso por la reunión que no se pudo concretar. Hasta última hora tuve información de que la embajada en Francia, por ciertas situaciones políticas, están en otro asunto. Entonces, por la diferencia de hora, yo recibí la información hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces, traté de informarles lo más pronto que pude. Haremos un nuevo intento para poder realizar la actividad. No está totalmente suspendida, solamente vamos a programar nueva fecha. Y de igual manera vamos a tratar de realizar otro tipo de actividades con otras embajadas y con otros países. Entonces, espero que la próxima semana podamos tener una actividad con relación a la diplomacia y con funcionarios específicamente en otro país. Ahora vamos a continuar con el material. Y compartiremos pantalla. Bueno, tenemos ahora lo que es la solución pacífica de conflictos internacionales. El arreglo de controversias pacíficas consiste en establecer mecanismos de solución en caso de que exista una controversia a nivel internacional.
con la finalidad de que no se ponga en peligro la paz ni la seguridad internacional. Como hemos hablado anteriormente, la comunidad internacional tiene por finalidad establecer una paz y una seguridad permanente. Y dentro de esa finalidad también está incluida el aspecto de la guerra, es decir, que la guerra no sea un motivo o una causa para solucionar controversias internacionales. Por el contrario, que existan mecanismos de solución para evitar llegar a ese punto y que no se ponga en peligro la paz ni la seguridad internacional. ¿Cuáles son los tipos de conflicto internacional que pueden originarse? Primero tenemos conflictos de orden jurídico, que son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o interpretación del derecho existente. Esta clase de conflicto jurídico proviene, por ejemplo, de la violación de un tratado o de una convención o de normas en el derecho internacional. Es decir, cuando hay desacuerdo en la aplicación o en la interpretación de un tratado, de una convención, así como el incumplimiento de este instrumento o de obligaciones específicas contenidas en estos instrumentos, entonces este tipo de conflictos lo llamaremos de orden jurídico. Y además, cuando exista violación a derechos o normas internacionales que además afectan a terceros. Estos aspectos son los que se denominan conflictos de orden jurídico. Y además existe también conflictos de orden político, que son aquellos que tienen índole político, militar, diplomático, religioso, cultural, que no es posible resolverlos por la vía de jurisdicción, sino a través de medios diplomáticos o medios políticos. Cuando hablamos de vía jurisdiccional, se refiere a una intervención de un tribunal o de un ente superior que tiene competencia para resolver conflictos. Los conflictos de orden político generalmente se deben de resolver por medios diplomáticos, es decir, la comunicación oficial, la diplomacia o a través de la comunicación entre los estados intervinientes por medio de formas diplomáticas y políticas. Como lo hemos estado viendo en la actualidad en el mundo, sin especificar, pues existen, digamos, ciertas controversias a nivel internacional que surgen de orden político que tratan de resolverse por la vía diplomática. Dentro de los mecanismos para solucionar los conflictos internacionales tenemos los medios no judiciales, es decir, cuando no interviene un tribunal, cuando no hay una jurisdicción que resuelva el conflicto, eso le llamaremos medios no judiciales. Y tenemos primeramente la negociación. Se entiende por negociación todas aquellas gestiones directas entre los estados para resolver sus controversias. Las negociaciones pueden llevarse a cabo entre las cancillerías o mediante una conferencia internacional. La negociación es o debería de ser la vía por excelencia para resolver los conflictos internacionales. Es como la forma que representa en sí la diplomacia a nivel internacional, es negociar directamente con el Estado que existe controversia y tratar de plantear soluciones en el
Punto. Se realiza generalmente entre las cancillerías a través de comunicación oficial entre los ministerios de Relaciones Exteriores o cancilleres, o una conferencia internacional donde de manera pública los estados intervinientes tratan de llegar a un conflicto. Un ejemplo concreto, una negociación internacional entre Brasil y Uruguay, una presunta polución ambiental transfronteriza producida por la usina termoeléctrica de Candiota en el Río Grande del Sur. En la actualidad es todavía un conflicto que podría estar latente, que entre Brasil y Uruguay tratan de resolverlo a través de la vía de la negociación directa. Debemos mencionar que no existe un mecanismo específico en que los estados deban acudir para resolver los conflictos. La negociación es o debería de ser la vía más directa para resolverlo. No existe obligación a que los estados se sometan a esta vía en particular, pero sí tienen la obligación de solucionar las controversias de un modo pacífico sin alterar la paz internacional y mucho menos llegar a un conflicto bélico de carácter internacional. No existe tampoco una forma específica, un manual o un reglamento para realizar en particular este medio de solución. Únicamente se realiza bajo la forma de comunicación directa y, como su nombre lo indica, pues negociar de alguna manera la posible solución a este conflicto. Los estados o partes intervinientes no están obligados a cumplir lo que se propone en esta vía de solución. Más bien, recordemos el principio de buena fe, de que lo pactado debe ser cumplido y debemos aceptar la buena fe de las partes intervinientes en este tipo de acuerdos. Por eso es que la negociación debería de ser la forma excepcional, la forma emblemática de la diplomacia para resolver los conflictos internacionales, porque debe bastar la buena fe y la confianza que existe o que debe existir entre las partes para solucionar el conflicto, para no recurrir a otras instancias. Justo lo que les mencionaba, no existe una regulación específica y normalmente se realiza a través de la comunicación directa. Siguiente forma de solución. Tenemos esta llamada buenos oficios. Esta consiste cuando un tercer estado ajeno al conflicto, ajeno a la controversia, presta sus buenos oficios, llamados así, de forma voluntaria para que los estados en conflicto puedan llegar a una solución. Puede proponer soluciones, puede prestar incluso territorio para realizar reuniones, convenciones, para efectos de establecer una solución.
y de alguna manera es como un mediador voluntario en el conflicto. Por eso es llamado buenos oficios, en cuanto a que es totalmente voluntaria, digamos, la participación de este tercer estado para tratar de solucionar los conflictos. Un ejemplo concreto, entre Bolivia y Paraguay ha existido incluso un conflicto que terminó en una guerra llamada Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, y el Estado de Argentina realizó buenos oficios de manera voluntaria para tratar de solucionar este conflicto, que hasta hace poco Bolivia y Paraguay finalmente firmaron un tratado donde establecieron puntos para resolver esa situación, que el origen del conflicto era un territorio en disputa y finalmente se firmó un acuerdo específico con relación a ese punto. Pueden verificarlo también para efecto también de su propio control y ver un poco la historia de cómo en este caso en particular, cómo se originó el conflicto y en qué derivó. Luego tenemos el siguiente medio para solucionar conflictos llamada la mediación. Al igual que los buenos oficios, es una, digamos, mediación, pero la diferencia es que en este caso, el mediador en el conflicto es de común acuerdo entre los estados que están en controversia. Es decir, los estados que están en conflicto de forma común nombran a un mediador para poder resolver el conflicto. Ejemplo concreto también, una guerra entre Marruecos y Argelia. En este conflicto, los dos estados hicieron propuestas para nombrar a un mediador en el conflicto, entre ellos otros países africanos, pero llegaron al común acuerdo que fuese la Organización para la Unidad Africana, que en ese entonces era este organismo internacional, y de común acuerdo nombraron a este organismo para tratar de llegar a una mediación en este conflicto internacional. La particularidad es que los estados en controversia son los que eligen al mediador. Lick, una ¿Hola? pregunta. En la mediación son los estados en conflictos los que eligen al mediador Es y correcto. y en el buen oficio son, am, El estado, digámoslo así, mediador, lo realiza de forma voluntaria, sin que ninguno de los estados en conflicto lo nombre o le pide que lo haga. Más bien es una situación, digamos, de iniciativa de un tercer estado ajeno para tratar de solventar el conflicto. y los estados en conflictos en el buen oficio lo aceptan. No están obligados a someterse a la mediación ni tampoco a tratar de cumplir las recomendaciones que el Estado mediador realiza en ese caso. Ok, entendido.
¿Más preguntas? Muy bien, ahora tenemos la investigación. La investigación, más que una forma de solucionar el conflicto de forma directa, es un procedimiento que consiste en someter a la controversia a una comisión de investigación. Esta comisión tiene por finalidad aportar elementos para poder solucionar el conflicto. Esta comisión de investigación no se pronuncia sobre el fondo de la controversia, sino que únicamente se dedica a hacer aportes, como su nombre lo indica, de investigación y aportes técnicos cuando lo requiera así por el caso en particular. Puede aportar elementos importantes para la solución del conflicto, por ejemplo, mapas, pericias, aspectos históricos, algo que sirva para poder determinar una posible solución en el conflicto. Únicamente realiza aspectos de apoyo que incluso pueden servir en la aplicación de los buenos oficios o de la mediación que acabamos de ver. La investigación es, en ese sentido, es como una comisión especial que aporta los insumos para poder resolver la controversia suscitada entre los estados, sin pronunciarse sobre el fondo del conflicto. Luego tenemos la conciliación. La conciliación consiste en que también existe una comisión o un grupo de conciliación o conciliadora donde las partes en controversia se someten a esta comisión y esta comisión presenta soluciones, digamos, de carácter amistosas al conflicto y puede hacer propuestas sobre la situación en controversia. Lo importante de la conciliación es que es totalmente voluntaria. Los estados en controversia pueden decidir si se someten o no a esta vía de solución. No es considerado un medio jurídico o jurisdiccional, por lo tanto no tienen la obligación de acatar o de cumplir las propuestas de esta comisión conciliadora. La diferencia, por ejemplo, de una mediación y la conciliación es que la mediación únicamente intenta conducir un diálogo o una negociación para poder resolver el conflicto. Y en la conciliación se dan propuestas de solución, pero en ambos casos no existe la obligación de los estados intervinientes de cumplir las propuestas o de acatar las recomendaciones que realizan, ya sea por la vía de la mediación o por la vía de la conciliación.
Ahora tenemos los medios judiciales o los medios jurisdiccionales, que la diferencia es que sí son de cumplimiento las soluciones que se propongan en estos. Tenemos primeramente el arbitraje. Surge de una convención, es el Convenio para Arreglo Pacífico de Controversias. Se establece un tribunal de arbitraje y tiene por finalidad justamente aportar soluciones a los conflictos internacionales. La resolución que dicta el Tribunal de Arbitraje es llamado laudo, que es la resolución arbitral, y es de carácter definitivo y obligatorio para las partes en conflicto. Las partes en conflicto son las que acceden de forma voluntaria a realizar el arbitraje, pero se someten a lo que el arbitraje determina. La resolución es la que se vuelve obligatoria. El acceso al arbitraje voluntario, es decir, si yo tengo conflicto con X persona, de forma voluntaria accedemos al arbitraje para que se solucione el conflicto, pero la solución o la resolución dictada por el Tribunal de Arbitraje se vuelve obligatorio para las partes. Y siguiente medio de solución judicial o jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia, que está determinada su existencia a través de la Carta de la ONU, donde todos los miembros de las Naciones Unidas pueden tener parte en la Corte Internacional de Justicia. Las clases de jurisdicción voluntaria, donde los estados de igual manera, de forma voluntaria, pueden acceder a la Corte Internacional para poder resolver el conflicto. O la jurisdicción obligatoria, que resulta de cláusulas y de obligaciones pactadas en instrumentos. Es decir, por ejemplo, cuando en un tratado de libre comercio se estipula que en caso de conflicto se van a someter a la Corte Internacional de Justicia para determinar su, digamos, resolución, esa es una jurisdicción obligatoria porque los estados se están sometiendo por medio de un tratado internacional a la Corte Internacional de Justicia. Y la resolución que determina la Corte es totalmente obligatoria para las partes en conflicto. También existe cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria, donde en cualquier momento pueden acceder a la Corte cuando exista, por ejemplo, controversia sobre la interpretación de un tratado, cuando exista controversia sobre cualquier cuestión del derecho internacional o cuando exista violación de normas internacionales. Estas son las tres posibilidades que, aunque no estén específicas en un tratado, por ejemplo, le da la pauta a que la Corte Internacional pueda servir de tribunal cuando existan estas circunstancias. ¿Preguntas?
¿Comentarios? Mm, no respecto a la clase, pero respecto a la actividad que tenemos para este registro. La actividad número 3 de trabajo. Sí, ¿Sí? usted comentaba al inicio del registro que esta actividad podría, o sea, si nos alcanzaba el tiempo, se iba a exponer. Entonces, no sé si han cambiado, si ya tiene como oh, un plan o está establecido que sí vamos a exponer o ya salimos como exacto con las clases. Todavía no tengo la fecha de parciales, únicamente la semana que está en calendario. Esa semana es muy complicada para ustedes porque obviamente son los parciales finales de todas las materias que llevan y van a estar, digamos, comprometidos con su horario para eso. Probablemente no tengamos tiempo para realizar la exposición y sobre todo por el otro grupo, que el grupo 1, que es de más personas, son 110 alumnos y es mucha cantidad de grupos porque hay bastantes que lo están haciendo de forma individual, entonces definitivamente, por ejemplo, con ese grupo podrían ser hasta tres días de clase solo de exposición, aunque sean 10 minutos, entonces no me parece justo que solo un grupo exponga y el otro grupo no, entonces probablemente solo va a ser la entrega del trabajo. Ok, entendido, Lick. O tal vez, o sea, así como pasó en el registro pasado de compartir cada uno de los documentos o en los videos, porque yo siento que esos temas son como de importancia para que cada uno de los demás compañeros tengan como el Sí, conocimiento. sí, esa es justo la idea de que los que van a realizar video den la autorización para alojarlos en el canal y puedan tener acceso, porque los temas son diversos e interesantes, entonces eh, podemos disponerlo de esa manera. Ok, ¿Más preguntas o comentarios? De mi parte no, Lick. Gracias. Bueno, entonces, repetir un poco para los que se incorporaron en el transcurso por causas ajenas de la sede embajada que está en Francia. No se pudo llevar a cabo la actividad, espero poderla coordinar nuevamente. Y también con otras sedes diplomáticas de otro país para que podamos tener ese tipo de interacción. Entonces, al tener nuevamente una fecha, se la voy a comunicar para que podamos participar. ok, Lick, entendido. Gracias. Bueno, por de pronto nos quedamos acá y nos veremos el día lunes. Bueno, gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Lick. noches. Buenas Buenas, noches, Lick. buenas noches.